Mientras los dioses celebraban la boda de Tetis y Peleo, padres de Aquiles, se presenta Eris, la diosa de la discordia, molesta por no haber sido invitada, y deja una manzana dorada con la frase, para la más bella. Tres de las diosas presentes, Hera, Atenea y Afrodita, se pelean por la manzana, por lo que Zeus escoge como juez para dirimir a la disputa al príncipe pastor de Troya, Paris. Las tres diosas intentan sobornar a Paris ofreciéndole distintos dones. Hera le ofreció el título de emperador de Asia, Atenea la sabiduría y Afrodita el amor de la mujer más bella del mundo. Paris termina inclinándose por Afrodita. Esta mujer cuyo amor le había ofrecido Afrodita era Helena, esposa del rey Menelao, rey de Esparta y hermano de Agamenón, que por encanto de Afrodita se enamora de Paris, quien se la lleva a Troya, lo que provoca la venganza de Menelao y desencadena la guerra de Troya. Hasta el siglo XX se pensó que la guerra de Troya era pura ficción creada por la Ilíada. Schliemann, quien desde pequeño estaba obsesionado con el mundo griego, continuando con las excavaciones que ya había iniciado Frank Calvert, pero que tuvo que abandonar por falta de presupuesto, descubrió la mítica ciudad de Troya, y allí fue donde encontró lo que él denominó el tesoro de Príamo. Luego continuó sus excavaciones en Micenas, donde ya se conocían las puertas de las murallas, conocida como la Puerta de los Leones, pero se desconocía que correspondiesen a la mítica ciudad de Micenas, ciudad del famoso rey Agamenón. Uno de los caudillos más importantes de la guerra de Troya, según la Ilíada, fue Néstor, quien, al decir de Homero, vivía en una espléndida mansión de innumerables habitaciones en una ciudad llamada Pilos, desde la que gobernaba un gran reino situado en Mesenia. El descubrimiento del palacio de Néstor por el arqueólogo americano Carl Blegen en 1939 fue tan trascendental como los de Troya, Micenas y Nosos, porque no solo venía a confirmar que una ciudad de la Edad del Bronce, conocida exclusivamente por el mito, había existido en realidad, sino que revelaba también que un centro alejado de los grandes palacios de la Grecia central y oriental podía ser tan rico y tan importante como ellos. Pilos, ubicado en el suroeste del Peloponeso, con una población cercana a los 50.000 habitantes, se convirtió en un centro regional de poder más o menos al mismo tiempo que Micenas y otros lugares. El reino de Pilos tenía una extensión de unos 2.200 km² y contenía más de 200 aldeas y ciudades. El palacio, situado en la cima de una colina a unos 7 kilómetros del mar, se construyó hacia el año 1300 a.C. sobre las ruinas de otro complejo de edificios anteriores, bastante más pequeño. En el estrato de la destrucción de Nosos, en la isla de Creta, Arthur Evans había descubierto una gran cantidad de tablillas de arcilla, casi unas 3.000, escritas en una versión de silabario lineal más elaborada. Evans denominó al primer sistema de escritura lineal A y al segundo lineal B, y no se le pasó por la imaginación que representara otra lengua más que la cretense. El descubrimiento en 1939 de varios centenares de tablillas en lineal B en el complejo palacial de Pilos, en un principio pareció reforzar la teoría de que la Grecia continental había sido dominada por los minoicos. Recordarán que Evans en un principio pensó que los palacios micénicos habían sido construidos por los minoicos en virtud de la similar apariencia. Con esta cantidad de tablillas descubiertas, se consiguió tener una cantidad suficiente de material para hacer un intento serio de descifrar las tablillas en lineal B. Pese a todo, representaba un desafío enorme, porque su escritura no se parecía en nada a ningún otro sistema utilizado por las civilizaciones del bronce reciente, y nadie sabía qué lengua se ocultaba tras ella. Hasta comienzos de los años 50 se habían realizado muy pocos avances, pero entonces un joven aficionado británico, Michael Ventris, descubrió el código. Partiendo de la hipótesis de que los signos representaban sílabas y no letras, y de que la lengua que representaban pudiera ser el griego, y en definitiva no el minoico, Ventris logró por fin obtener los valores fonéticos de algunos signos.
En 1953, Ventris y su colaborador Chadwick, de la Universidad de Cambridge, publicaron conjuntamente sus descubrimientos en un famoso artículo que cambió por completo nuestra imagen del Egeo durante la Edad del Bronce. En la actualidad no cabe la menor duda de que la lengua de la cultura micénica era el griego. Los micénicos adaptaron la escritura lineal A cretense para representar su lengua, el griego, y la utilizaron para lo mismo que los cretenses utilizaron el lineal A, esto es, para llevar el inventario de sus palacios, y también los micénicos, estos descubrimientos no dejaron lugar a duda de que los micénicos gobernaban Creta desde por lo menos el siglo XV a.C. Hoy en día, la mayoría de las más de 5.000 inscripciones en lineal B han develado sus secretos. En cambio, pese a los pequeños éxitos cosechados, el lineal A, la escritura de la lengua cretense, por lo demás desconocida, todavía no ha sido descifrada. La meticulosa excavación llevada a cabo por Blegen en este lugar, que había permanecido intacto desde su destrucción en torno al año 1200 a.C., y la gran cantidad de tablillas en lineal B descubiertas en sus archivos, nos proporcionan la imagen más clara que poseemos de la organización y el funcionamiento de un reino micénico. Las tablillas nos dan una idea de lo que era la jerarquía micénica. En lo alto de la pirámide se hallaba el Wanax, palabra que quizás signifique señor o amo. A continuación venía, al parecer, el comandante supremo del ejército. Había además un grupo de personas de alto rango. Se desconoce su función, pero algunos creen que eran sacerdotes. Otros personajes que ostentaban el título de Eketas, probablemente signifique miembros del séquito, quizás fueran altos oficiales del ejército. En las ciudades, dentro del recinto amurallado, vivía la clase aristocrática gobernante y los sacerdotes, quienes al parecer tenían privilegios especiales. Las tablillas revelan que los oficiales de alto rango superior recibían del Wanax tierras a cambio de los servicios prestados al palacio, así como una parte de las cosechas. Indudablemente existían unas relaciones análogas entre estos oficiales y sus subordinados. La inmensa mayoría del pueblo, como es habitual, vivía en casas pequeñas, provistas de un mobiliario escaso y con pocas comodidades, y eran enterrados en tumbas sencillas con unas cuantas vasijas u otros objetos pequeños. Su nivel de vida no era muy distinto del de sus antepasados, ni mejor ni peor. De hecho, durante casi toda la antigüedad, la mayoría de los griegos tendrían fundamentalmente el mismo nivel de vida material que los hombres de la Edad de Bronce, y como ellos, se dedicarían a la agricultura, la ganadería y la artesanía. En la época micénica, como ocurriría después, la mayoría de los labradores y de los ganaderos vivían en aldeas rurales, mientras que casi todos los especialistas en cualquier tipo de artesanía se concentraban en las capitales comarcales y en las poblaciones de mayor tamaño. Las tablillas dan a entender que muchas familias trabajaban como arrendatarios de tierras pertenecientes a la nobleza, algunas de cuyas posesiones podían ser bastante grandes. La supervisión que hacía el palacio de las personas dependientes de él era muy exhaustiva. Se enviaban regularmente funcionarios a las zonas rurales para que realizaran inspecciones. Los tributos sobre la producción y el ganado cobrados a los individuos y a las aldeas eran meticulosamente registrados, incluso los errores de cálculo. Los hombres de las aldeas labraban sus tierras y cuidaban sus árboles, viñedos y ganados. Pagaban sus tributos, contribuían con su trabajo al funcionamiento del palacio y servían en el ejército. Las mujeres probablemente les ayudaran en las tareas del campo y realizaran las labores domésticas, tales como hilar, tejer, preparar la comida y cuidar a los niños. El número de los esclavos era bastante alto y muchos de ellos eran de sexo femenino. Suele decirse que la civilización griega se basó en el esclavismo. Aunque se trate de una simplificación exagerada, no deja de ser cierto que la esclavitud fue una institución fundamental y, salvo raras excepciones, su moralidad no fue puesta nunca en tela de juicio. Se practicó en todo el mundo griego y durante todas las épocas. Sin embargo, la práctica de la esclavitud
a una escala realmente masiva no llegaría hasta el siglo VI a.C. Los palacios importaban otras cosas de las que Grecia carecía, como por ejemplo el cobre, el estaño para hacer el bronce, el oro, el marfil, el ámbar, los tintes y las especias, así como variedades extranjeras de productos que existían en el país, como por ejemplo vinos, tejidos, cerámicas, orfebrería y otros artículos de lujo o exóticos. El sector textil y la metalurgia eran las dos grandes exportaciones de la economía palaciega de los micénicos. En cuanto al ejército, este estaba estratificado socialmente. Los oficiales procedían de la aristocracia, mientras que la tropa estaba formada por labradores y artesanos. Las tablillas registran los movimientos realizados por las tropas de remeros y por los vigías de la costa, así como los gastos efectuados en armamento y raciones para los soldados. Desconocemos cómo estaba organizado realmente el ejército, aunque parece que estaba formado por unidades procedentes de todo el reino. El equipo completo de un soldado constaba de un casco de cuero que llevaba cosida unas tiras de bronce, una armadura para el cuerpo, también de cuero o de tela acolchada, y un gran escudo fabricado con piel de vaca sobre un armazón de madera. La armadura de los oficiales era mucho más elaborada: casco de bronce o de colmillo de jabalí, como describe Homero, peto de planchas de bronce y grebas, protectores que iban desde la espinilla hasta la rodilla, también de bronce. Sus armas ofensivas eran espadas y puñales de bronce, pesadas lanzas de ataque con la punta de bronce, así como otras armas arrojadizas, más cortas y ligeras, arcos y flechas. El carro fue inventado a comienzos del segundo milenio y por su rapidez pronto se hizo muy popular en las civilizaciones de Mesopotamia, Anatolia, donde estaban los hititas, Siria, donde también iba a estar el imperio asirio, y Egipto. Esta invención le dio más utilidad y valor a los caballos, que no podían arrastrar las pesadas carretas de 4 ruedas utilizadas durante siglos, porque los arneses le apretaban el cuello y el pecho, problema que recién se resolvió en la Edad Media cuando se inventa el collar de tiro. Utilizado al principio por la nobleza solo para las comunicaciones más rápidas y para la caza, los actos protocolares y las carreras, el carro empezó a desempeñar funciones militares en el siglo XII a.C., hasta que el destacamento de carros se convirtió en el arma principal de los ejércitos de todo el Oriente Próximo. La maniobra fundamental era la carga en masa de los carros de un ejército contra los del otro, con un hombre conduciendo y el otro disparando flechas. La caballería, entendida como el cuerpo de guerreros montados que luchaban en formación, era desconocida en la Edad del Bronce. El carro hizo su aparición en Grecia en torno al año 1600 a.C., después de que la complicada técnica de su manejo fuera perfeccionada por los hititas y otros grandes estados. Desde el primer momento, los micénicos lo utilizaron en el campo de batalla. El Wanax de Knossos tenía un destacamento de carros quizá de 200 unidades, y es posible que Pilos tuviera casi otras tantas. Estas cifras resultan ridículas comparadas con los 3.500 carros hititas que el faraón Ramsés, que vivió en el siglo XIII a.C., se jactaba de haber derrotado en una sola batalla, pero están en consonancia con las pequeñas dimensiones de los reinos micénicos. El imperio hitita, constituido por pueblos de habla indoeuropea también, se va a desarrollar en Anatolia, actual Turquía, entre los siglos XX al siglo XII a.C. El carro, el objeto más costoso y más complejo de la industria conocida por los griegos, conservaría su importancia como símbolo de prestigio durante muchos siglos después de haber perdido su función militar. Resulta sorprendente y desconcertante para los historiadores que en el momento de mayor auge la civilización micénica sufriera un golpe mortal. En unas pocas décadas, en torno al siglo XII a.C., casi todos los palacios, grandes y pequeños, fueron atacados, saqueados e incendiados por unos invasores. Esta destrucción fue creciendo en espiral,
hasta el punto de que a fines del siglo XII prácticamente no quedan huellas arqueológicas de la gran civilización y cultura micénica. Algunos centros, como por ejemplo Pilos, no volvieron a ser habitados después del golpe inicial. Otros, como Micenas o Tirinte, pronto fueron ocupados de nuevo e incluso gozaron de un breve resurgimiento, pero todas esas recuperaciones duraron poco. En realidad, la caída de la civilización griega del bronce reciente formó parte de una catástrofe de dimensiones mucho mayores que afectó a todo el Mediterráneo oriental y que se dejó sentir incluso en Occidente, en Italia, en Sicilia y en las islas adyacentes. Hacia el año 1200, el poderoso reino hitita se vino abajo. Su capital, Atusa, y muchas ciudades de Anatolia y Siria fueron arrasadas también. Los invasores fueron, al parecer, unas tribus procedentes del norte y del este de Anatolia, a los que las inscripciones egipcias se refieren llamándolos el país o los pueblos del mar. Este último grupo atacó Egipto en 1232 y volvió a hacerlo a comienzos del siglo XII, aunque en ambas ocasiones fueron rechazados no sin grandes costos. El reino de Egipto sobrevivió, pero no volvería a recuperar su anterior poderío. A partir de mediados del siglo XIII, los reinos micénicos muestran signos aparentes de preocupación relacionados con los peligros de ataques. Se produce entonces un fuerte incremento de las obras de fortificación en Grecia y centros carentes hasta entonces de murallas empiezan a construir nuevas defensas. Micenas, Tirinte y Atenas reforzaron considerablemente sus murallas y tomaron complejas medidas para garantizar el aprovisionamiento de agua, cavando nuevos pozos dentro de las ciudades. Se levantó incluso una muralla defensiva en el estrecho en el istmo de Corinto, presumiblemente con el objeto de proteger el Peloponeso de una invasión procedente del norte. Los palacios de toda Grecia tomaron precauciones que al final resultarían inútiles. La identidad de los atacantes del siglo XII sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la historia de Grecia. Hasta hace muy poco, la opinión era unánime en el sentido de que se trataba de los dorios, tribus de hablante griego que habitaban en el norte de Grecia, en la zona de los montes del Pindo, en el Epiro y Tesalia, situados en la periferia del mundo micénico, pero sin formar realmente parte de él. Los beliciosos dorios se dirigieron, según esta teoría, hacia el sur en una serie de movimientos migratorios sucesivos, saqueando primero los palacios y estableciéndose después en las ricas llanuras del Peloponeso. Según ciertas teorías, los dorios habían desarrollado el uso del hierro, mucho más duro y resistente que el bronce que utilizaban los micénicos para elaborar sus armas, lo cual le dio una ventaja decisiva en la guerra. Los hablantes de dorio afirmaban que sus antepasados eran los Heráclidas, los descendientes de Heracles, de Hércules, hijos de Zeus y una mortal, Almena, y el más grande de los héroes griegos. A la muerte de Hércules, decía la leyenda, sus hijos fueron expulsados del Peloponeso y se trasladaron al norte. Más tarde, varias generaciones después de la guerra de Troya, sus descendientes regresaron al sur para reclamar por la fuerza la posesión del Peloponeso, que legítimamente les correspondía, afirmando que eran ellos los verdaderos aqueos. Lo único que sabemos con certeza es que la civilización micénica fue borrada del mapa, lo cual empujó a Grecia a la Edad Oscura. Desde el Neolítico hasta el Bronce reciente, Grecia fue una sociedad de labradores y ganaderos dirigida por caudillos locales, mientras que las civilizaciones de Oriente fueron surgiendo y haciéndose poderosas. Impulsadas por sus contactos con Creta, Grecia dio un salto repentino y entró en la civilización en torno al año 1600 a.C. Los estados micénicos llegaron a la cima de su poder y sofisticación hacia el año 1300. Durante un breve periodo constituyeron una presencia importante en el Mediterráneo oriental y alcanzaron unos niveles de refinamiento cultural cercanos a los de las civilizaciones más antiguas. Pero en torno al año 1200, la civilización micénica se desintegró por completo. Con la destrucción de los palacios, el tipo de organización social y económica propio del Oriente Medio,
desaparecería siempre para Grecia. En cambio, en Egipto y en el Oriente Próximo, que también sufrieron grandes reveses a finales del siglo XIII, el antiguo modelo de Estado monárquico, sumamente centralizado y rígidamente jerarquizado, siguió vivo. Se trata de un buen indicio de que, por debajo de las capas de riqueza y estabilidad, la economía y el gobierno micénico tenían unas raíces muy poco profundas y eran unos sistemas esencialmente frágiles. Probablemente nunca sepamos con seguridad por qué la civilización micénica tuvo un final tan brusco y tan rotundo. Lo que sabemos es lo siguiente. Con el fin de la primera etapa de la civilización griega, llegó el comienzo de una nueva era, tan diferente de aquella que, cuando los griegos querían remontarse a su pasado del bronce reciente, solo podían imaginarlo como una especie de mundo mítico de ensueño, como una época en la que los dioses y hombres vivían mezclados.